Doctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlita? Jaime también, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Es un gusto tenerlo aquí, lamentablemente para conversar de estos temas, ¿no? Que sin duda tienen encrucijada al país y a la Asamblea también, porque esa lucha de poderes que se tiene que estar dando en estos momentos, esa posible compra de quizás conciencia, convicción, bueno, como se la denomine o se la quiera llamar, es difícil. Pero bueno, en base a lo que pasó ayer, en derecho constitucional lo permitía, porque el señor Villavicencio en sus declaraciones dice que eso no vale, que el único informe que valía era el de ellos. Bueno, el señor Villavicencio, yo no sé si sabe algo de constitucional, no lo sé. Pero lo escuchaba hace un momento y me venían algunas reflexiones, lo diré muy brevemente. Este tema de que se compren votos, de que se ofrezcan cargos, lamentablemente es parte de la historia de la política, no solo ecuatoriana. Pero, y este tema de que alguien no quiera alinearse con lo que dice el partido, yo a lo largo de mi vida, y no quiero olvidarme algo que para mí siempre es importante, remarcar la necesidad de hacer comentarios, como yo digo, en la línea de ser un crítico constructivo, un crítico que informa, que construye y no destruye. Porque, para que se entienda bien, porque veo por allí a personas que tienen mucho prestigio en el campo de la comunicación que dicen que, por ejemplo, ¿por qué se consulta solamente a los penalistas o constitucionalistas con un criterio sesgado porque tengan intereses con una de las partes? Que por qué no se busca la academia. Yo, afortunadamente, nunca he estado afiliado a ningún partido político y si lo hubiera estado, nunca hubiera estado en el rebaño de los borregos. Seguramente me terminaban votando o me votaban. Porque yo recuerdo dos anécdotas. La primera, 1984, el principal partido político del país, el gobierno del presidente Flores Cordero, aquello defiendo en el año 91, pero para aquel momento no era el gobierno de Flores Cordero el fuerte, había ganado las elecciones. La izquierda democrática, le decía un querido amigo fallecido ya, Pino Argote, le decía el partido Ballena, por la cantidad de simpatizantes, de legisladores. Y a mí se me propuso inicialmente ir a la Corte Suprema. Yo dije que no tenía la edad. Y luego se me propuso la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que era un honor, sin duda. Yo terminé aceptando, pero cuando faltaban días para que el hecho se concrete, apareció el secretario del partido en mi oficina. Yo lo saludé porque nos conocíamos y me dijo, maestro, digo, ¿y qué es eso? Me llevaba el libro de afiliación. Digo, ¿y por qué? Dice maestro que son dentro del partido hay que afiliarse. No, 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 no. A mí nunca me hablaban de afiliarme. A mí me invitaron a que forme parte, nada más. Y después de algunos años, cuando intenté ser fiscal general, la fuerza política más importante me negó el apoyo. Me negó el apoyo y yo pregunté por qué. Y me dieron una simple respuesta. Porque dice el líder del partido que eres inmanejable. Que eres inmanejable. No, no, yo no soy inmanejable. Pues yo no puedo ceder a lo que se me pida. De pronto no tienen que pedirme nada, yo estoy de acuerdo. Y en otro sentido diré siempre que no. O sea, con esto quiero destacar lo siguiente, para que se me entienda bien por lo que yo pueda decir. Y yo he dicho en esta semana, en algunas entrevistas, que hay al interior de la Asamblea, están en marcha los llamados poderes salvajes. Es una expresión gráfica. Mire, Aristóteles, el padre de la filosofía, cuando se refería a la clase política, Aristóteles hablaba incluso de la polis, hablaba de la animalidad. En los grupos de poder siempre los ha habido. Y Montesquieu en el espíritu de las leyes también hablaba de poderes salvajes. Y Manuel Kant, uno de los grandes filósofos, yo diría semi-contemporáneos, él hablaba de la fuerza que tenía la mayoría. Y entonces él decía, es un poco parecido a lo que ocurre con las especies salvajes, donde el más fuerte se come al más chico. Pasa en el ámbito político. Y Ferrajoli tiene un libro que se llama justamente Poderes Salvajes. O sea, cuando yo he dicho poderes salvajes, yo no quiero ofender a nadie. He hablado de lo que produce en un momento dado una mayoría
en un sentido o una mayoría en otro. Ahora, Carlita me preguntaba, ¿qué opino yo? Mire, si yo debo dar un criterio, es en el ámbito que yo conozco, partiendo de una idea, y que quede bien claro. Yo sigo sosteniendo que el juicio contra Rafael Correa, el juicio que le terminamos llamando soborno, es un acto de estupidez de la justicia ecuatoriana, de estupidez. Tengo un libro publicado aquí y el otro sale en Colombia ya. Yo no voy a dar marcha atrás, porque fue torpe, fue malintencionado. Si alguien quiere, disculpe la expresión, joderlo, háganlo con pruebas. Y eso es la negación de lo que es la racionalidad en la administración de justicia. Pero en el tema de Lazo, yo no tengo ningún compromiso con el presidente Lazo. Ni siquiera he sido convocado para dar una opinión oficialmente, ni me lo han preguntado. Porque si a mí me preguntan qué opino de la gestión del presidente Lazo como presidente, es un desastre. El país está sumido en el peor momento de la inseguridad ciudadana. Vamos a probablemente 2023 terminamos con un número de 30 muertos por 100.000 habitantes, más alto que Colombia y más alto que México. Las reglas son claras. Yo hago un tic porque nunca quiero perder la oportunidad de decir, mire, este tema de declarar la guerra ya militar, policial, al narcoterrorismo, en el fondo está bien, en el fondo, porque se han apartado del derecho y habría que recordar lo que dice el mismo profesor Gunther Jacob, el derecho penal del enemigo, una persona que se aparta de la convivencia social, que rompe el contrato de Montesquieu. Por esa razón es perseguido judicialmente. Y si tiene la calificación de ser narcoterrorista, hay una exigencia mayor por parte del Estado en el combate, sin duda, sin duda. Pero ahí no termina la historia, porque mientras no se atienda a la base social de la que se alimenta la delincuencia organizada, mañana habrá 10 muertos, ya lo mataron a Junior Roldán, no sé, creo que el único que queda es la vieja guardia de Fito, ya no queda nadie más. Entonces, pero habrá otros, porque la delincuencia tiene un ejército de relevo, pero por supuesto que sí. Doctor, doctor, usted acaba de decir algo súper importante, ¿no? Esto no termina ahí porque obviamente esto viene desde la base social, que está tan deteriorada y tan destruida. Y escuchábamos a algunos asambleístas semanas pasadas, que algunos que incluso entrevistamos aquí, que se separaron de sus bancadas y decían, es que bueno, yéndose Lazo no es que va a terminar, no se va a solucionar los problemas del país. Efectivamente, hay que ser cuerdos y coherentes. No se va a solucionar de la noche a la mañana, pero bueno, por algo tenemos que empezar. Entonces, en ese volver a empezar y tras haber dado continuación, porque para mí no es que se le dio paso, siempre estuvo ahí, se le da continuación al juicio político y usted acaba de hablar del grande del chico, ¿no? ¿Quién se puede comer a quién? Yo le pregunto a usted en base a su experiencia, ¿hay la posibilidad de que el grande se coma al chico o el chico se coma al grande en estos momentos? Carlita, ¿quién es el grande? El grande va a ser el que tenga los votos, de un lado y de otro, ¿ya? Ese va a ser el grande. Bueno, pero aún no tienen los votos en firme, faltan 4 votos y no sabemos en el transcurso de estos días si se dé una baja o no. O como dice Jaime, ¿qué ofrecen? ¿Qué se dé? Usted es un hombre de experiencia, usted sabe que tras vestidores en la asamblea se puede estar ofreciendo o tratando de hacer un lavado de conciencia. Sí, Carlita, pero mire, si nosotros vamos al campo estrictamente constitucional, allí hay que recordar, hay una modalidad en este tema de que escucho a algunas asambleístas, incluso gritar a voz en cuello, es que es un desastre el gobierno, tiene que responder porque es ineficiente, no hay medicina, no hay educación, no hay trabajo, no hay vivienda. Y eso es cierto. Pero ¿sabe cuál es la equivocación? Que hay un sistema político que permite, por el simple retiro de la confianza al presidente, dejarlo fuera del cargo, votarlo del cargo. El clásico impeachment es retiro de confianza. Y eso puede pasar en Estados Unidos. Cuando el presidente Nixon renuncia anticipadamente, ¿por qué? Porque lo iban a destituir. Ahora, en el Perú lo votaron a Pedro Castillo. En España hay una propuesta de juicio político, en Francia también, pero tienen un sistema de control
diferente para el juicio político, porque allí basta que se ponga de acuerdo la mayoría para que le digan, lo censuramos y lo destituimos porque usted es un incapaz. Si fuese así el sistema en Ecuador, entonces probablemente, ¿verdad?, bastaría que ante el descontrol del gobierno y ante la ineficiencia que indudablemente que la tiene, y habrá que ver si se queda 2 años y hay que ver si rectifica, ojalá que fuese, si se queda, ojalá que fuese para bien y no para rematar la idea. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? La Constitución del año 2008 cambia el escenario constitucional y se habla de un hiperpresidencialismo. No sé si sea cierto, pero en todo caso un presidencialismo reforzado. ¿Por qué? Porque ya no basta en el juicio político el simple voto de la mayoría, como pudo pasar en los décadas de los 30 del siglo XX, cuando José María Velasco Ibarra, un extraordinario orador, gracias a su virulencia y su calidad de expositor, consiguió que el Congreso de la República censure a un ciudadano que se consideraba un buen presidente, Juan de Dios Martínez Mera. Y la historia ha reivindicado el nombre de Juan de Dios Martínez. Pero era en ese momento un demoledor, un destroyer, como en su momento lo pudo ser sin duda Febres Cordero. En los juicios políticos contra el ministro Carlos Feró Blum, un extraordinario jurista, en el primero queda indemne Carlos Feró Blum y en el segundo lo arrasa. Entonces pasa, pero cuando hay un gran interpelante y además en un sistema donde solo bastan los votos, en este no, porque el 2008 cambian las reglas de juego y Ecuador tiene un sistema, yo no encuentro otro parecido, que exige lo que se llama el juicio político. Se habla de una segunda opinión o juicio político reforzado. ¿Por qué? Porque demanda que la Corte Constitucional califique. La Corte Constitucional no es el juez que dice culpable o inocente. Y yo entiendo muy bien la preocupación. Este no es un juicio penal. Y aclaro para los que crean y piensen, Zambrano Pagel habla porque es un penalista. Puede que sí, soy químicamente puro penalista, pero yo tengo un masterado también en Derecho Constitucional, yo sé de lo que estoy opinando. Entonces, ¿qué pasa? El proceso constitucional es un proceso hoy que se llama reforzado. El dictamen de la Corte, y yo le voy a decir por qué no me satisface el dictamen de la Corte, y son buenos juristas, no son correístas, por si acaso, conozco a casi todos, son excelentes magistrados. ¿En qué se equivocan? Por ejemplo, en dos temas. Ellos dicen solamente por peculado y ellos dicen que hay una mínima verosimilitud, o sea, la mínima posibilidad, la mínima credibilidad de que hubiese peculado. Y parten de una afirmación porque no tenían conocimiento de todos los hechos. Dicen que el presidente Lazo habría autorizado la suscripción de un nuevo contrato, lo cual es falso, porque era un contrato viejo del año 2018, y luego dicen que a consecuencia de eso se habría producido un perjuicio para el Estado. Claro, no son jueces que están liquidando nada, no dicen de cuánto, sino habría un perjuicio. Pero sucede que, y esto reitero, yo no tengo nada que ver con la defensa del presidente Lazo, pero los hechos ciertos. Sucede que aparece que en el año 2022 se han tomado en consideración las 13 recomendaciones de la Contraloría en este contrato de Flopep, ¿ya? Con Tanker no sé cuánto. Entonces, ese año, ¿qué aparece? Aparece que hay un superávit de una ganancia de 180 millones de dólares. Por favor, no tratemos de tapar el sol ni con las dos manos y nos ponemos como sea. Pues no, es la realidad. ¿Qué es el peculado? Porque también dicen asambleístas, incluso abogados, aquí no hay que probar nada. ¿Cómo que no hay que probar nada? En todo proceso, incluso en el administrativo, y eso lo dice la Corte Constitucional, respetando las garantías del derecho al debido proceso. Y una de las garantías que se cumple, cuando hay derecho a la defensa y derecho a la acusación. Y se ha ventilado en la fase previa del proceso, los elementos de cargo y de descargo. Y llega el momento en que tiene que haber una decisión de la Comisión de Fiscalización, que consigue solamente 4 votos de 9 y 5 en contra. Entonces, 4 que decían que no haya juicio y 5 que dicen que sí. A mí, yo estoy convencido que correctamente, porque se ha cuestionado y sin motivo, correctamente la Asamblea dice, a ver, como no hay un acuerdo para tener un informe,
entonces, ¿qué decide el Pleno? Y el Pleno dice, por lo que hemos conocido, hemos escuchado, entiendo que ya los dos informes de minoría y de mayoría deben estar allí, nosotros sostenemos que es viable el juicio político. Entonces, llega el momento del juicio, puede que se consigan los 4 votos que faltan, o 6, o retrocedan 8, no sé, a cambio de qué, creo que no sea gratis, ni por caramelo, ni para chuparse los mangos tampoco. Pero entonces, a ver, el tema central allí es este. Durante la sustanciación, ya la fase final, en la zona de Candela, tiene derecho el presidente a exponer su defensa hasta por 3 horas y los interpelantes hasta por 2 horas y 1 hora más para cada uno, y luego 10 minutos para que el Pleno haga su exposición. Pero la gran inquietud ¿es cierto que no tiene que haber pruebas? No, que tiene que haber pruebas. Mire, en un proceso penal, cualquiera, para condenar a un violador o a un asesino, tiene que haber la certeza del hecho más allá de la duda razonable. Cuando la Corte Constitucional le dice que la mínima verosimilitud, le dice es la mínima posibilidad, ese es el umbral. Pero si ya parece que no hubo pérdidas sino ganancias, entonces para mí no hay motivo para sostener que haya delitos especulados. Ahora se dice, no, es que perdieron. ¿Y cuántos perdieron? ¿Quién perdió? Yo no digo que ni lo conozco al señor Luz, que debe estar gozando de dinero, puede ser el otro cierre. Bueno, ojalá que el señor lo tenga en la gloria. Pero la Contraloría mismo determina que hay un perjuicio al Estado por $6 millones. ¿Cuándo dijo eso la Contraloría? Hay un borrador, recuerden, miren, hay que mirar el Contralor que dijo. Había un borrador con inicio de responsabilidad penal que no fue aprobado, porque el Contralor compareció. Usted puede hacer un borrador, mientras el borrador no esté suscrito, y asumamos que hubiese habido, y puede haber en otros casos, de ministro uñas largas. La gran pregunta, apreciado Jaime, es, olvidémonos del Lazo. Un presidente de la República tiene que responder por lo que hagan sus subalternos, sus ministros. Porque un policía borracho mate a alguien, el comandante lo nombró, y al comandante lo nombró el ministro lo nombró el presidente mata. No, Jaime, dice Jacob, no todo es responsabilidad de todos, cada quien responde por lo que hace o por lo que deja de hacer. O sea, hay que ser muy objetivo, porque tiene que establecerse, aún en los políticos, un nexo causal entre el acto y el resultado. Si no Pero el presidente Lasso, doctor, el presidente Lasso a Hernán Luque Lecaro, él lo delega en su nombre, en ese cargo. Jaime, sí, pero no para que robe. Ya, pero él no tiene responsabilidad cuando termina delegando al presidente de la ENCO, el presidente de la República. No, y no por el tema del Lazo, es que es un tema universal. Mire, cada quien responde por lo que hace o por lo que deja de hacer. Si el ministro de Salud es un desastre, el presidente lo nombró, y si mañana, en el tema de los hospitales, las raterías que se dieron, a nadie se le ha ocurrido enjuiciarlo al presidente, no de ahora, al anterior, ¿verdad?, por el atraco a los hospitales, ni a los ministros, salvo que un ministro tenga que ver. Ahí los directores de los hospitales, los jefes de compra. Por eso cada quien responde por lo que hace la teoría de los roles de Gunther Jacob, un sabio el alemán. Cada quien responde por lo que hace. Mire, una organización. Doctor, perdón que siga interrumpiéndole porque si no se me va el hilo. El vicealmirante Johnny Estupiñán, él hace un informe y en ese informe que él hace y en la comparecencia que tuvo él también, él dice que sí se renovó un contrato en el 2022, que hay un contrato y que él consulta incluso al Procurador General del Estado a ver si es posible que ese contrato no sé si cortar ese contrato, no sé cuál es el término que podría utilizarlo, pero el procurador incluso en la asamblea hace como 15 días, él dijo que ese informe no le había llegado y que por eso él no había
no le había respondido a Johnny Estupiñán. Pero hay pruebas por parte del vicealmirante Estupiñán. Él ha sido muy claro en lo que ha pasado en todo este proceso de Amazonas Tanker y Flopec. Pero él ya no fue a declarar, pues, a la comisión, por lo que yo sé. Lo convocaron y no declaró. Claro, no fue a declarar porque ya está fuera del país porque lo han amenazado. Con ese argumento, Jaime, ya no va a pasar nada. Vayan a votar, no hay prueba. Creo que va a declarar ahora en el juicio final. Yo lo que conozco es que él primero hizo el planteamiento. Son los hechos que conozco, yo no he leído nada más, sino lo que parece públicamente de conocimiento. A ver, esa es la idea inicialmente, que debe terminarse el contrato. Él lo puede terminar de manera unilateral o puede decirle, oiga, ya no me interesa, no me conviene. Él dice que no continuó con la idea de terminar el contrato, según lo que se conoce públicamente, porque lo que le había dicho el procurador es, cuidado, al terminar unilateralmente el contrato, Ecuador, como en los casos Perenco y otros más, Shell y no sé cuánto, ha tenido que pagar cuantiosas indemnizaciones, porque normalmente los contratantes, los extranjeros, ellos tienen cláusulas y con esto se somete a un arbitraje. En el arbitraje Ecuador pierde siempre. Entonces, según lo que yo sé, él continúa con el contrato porque dice que el procurador le advirtió que podría traer consecuencias para el Estado. Pero, ojo, si estamos hablando del año 2022, que se suscribe un nuevo contrato, entiendo que sí existe un nuevo contrato. Yo reitero, yo no he visto ningún documento, sino los que están públicamente. Pero habría que considerar que 2022 hace un nuevo contrato. Y recordemos que 2022 ya hay un superávit de 180 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se habían tomado en consideración las 13 recomendaciones de la Contraloría. Entonces, las reglas son claras. Ahí, ¿qué perjuicio puede haber si el año 2022, donde entiendo que se hace un nuevo contrato, ya en la administración del presidente Lazo, el Estado ha recibido como ganancias en ese año 180 millones de dólares? Es el año del nuevo contrato. Doctor, ¿y entonces por qué Hernán Luque está huido? ¿Por qué está huido? No. Mire, recuerden en las grabaciones que había, y ya no quiero siquiera pensarlo que serán lícitos o no lícitos, porque hay regla de exclusión probatoria, pero no interesa ya, el hecho es que se dio esas grabaciones. Él dice que le interesarían $150,000 para ponerlo en una cuenta en Andorra. Yo planteo al aire. ¿Está determinado cuánto realmente se llevó Hernán Luque? No lo sabemos. Pueden ser 2 millones, 3 millones, no sé. Pero que demuestra que tenía uñas re ultra largas, por supuesto que sí. Y probablemente ante eso prefiere no estar en el país porque estaría en el ojo del huracán. Si ya pasó a Cherre lo terminan matando. Ahí sabe hasta ahora quién lo mató ni por qué lo mataron. Pero son hechos ciertos. O sea, ahí ni siquiera estoy mencionando si Hernán Luque es o no responsable. Ya veremos que hay un proceso penal contra él por peculado, puede ser por tráfico de influencia, lo que fuese. Pero el hecho concreto es que este juicio político es por un supuesto peculado, y el peculado es abuso de dinero público. Y eso es lo que tiene que estar demostrado. Que hubo el abuso de dinero público en beneficio propio de terceros y que haya habido una relación entre la conducta del presidente con el resultado que termina causando una lesión patrimonial al Estado. Ese es el punto ahí. Si dicen los asambleístas que hay pruebas, porque esto no es que porque me cae mal, porque es incapaz, porque no atiende a los niños, no atiende a la salud, no atiende a la vivienda. No parece cierto, pero eso no es motivo para un juicio político. Eso es un motivo para el retiro de confianza que no es propio del sistema constitucional ecuatoriano. Doctor, y en el caso, le hago una comparación, en el caso del juicio que le hicieron a Jorge Glass, cuando lo destituyeron, allí hubo pruebas. Si hubo pruebas en el proceso, realmente no. Pero ¿qué es lo que lleva a la destitución? Los poderes salvajes. Una mayoría. Pero el ministro de gobierno que tenemos ahora, el señor Cucalón, fue uno de los que acusaba al ex vicepresidente Jorge Glass y que ahora habla de que no hay pruebas y que, bueno, está tratando de
de atraerse a algunos asambleístas para sumar votos. Sí, y no hay que olvidar algo más, que es muy grave. En el tema incluso contra el vicepresidente Jorge Glass Espinel. La gran prueba de cargo era la declaración de un delincuente confeso, concienciado santo, el cancerbero del infierno, como yo le digo, en el tema de la corrupción de Odebrecht, en general en el tema de la corrupción de Odebrecht. Pero yo no sé en el país quiénes se han enriquecido, porque la Fiscalía General viajó a Brasil. ¿Con quiénes hablaron? No sé si con Odebrecht, con autoridades. ¿Qué hablaron? Nadie sabe, top secret. Se fueron, llevaron maletas y maletines. Yo no sé si regresaron con ropa, nada más. No me consta. Pero el hecho cierto es que lo excluyeron a Concienciado Santos. ¿Eso fue negociado? Probablemente sí. No nos consta. Pero si a Concienciado Santos lo llevan al proceso como que era cooperador eficaz, la Fiscalía tenía la obligación de acusarlo y no dejarlo libre, porque la cooperación eficaz permite hasta el 10% la pena mínima. ¿Y qué pasó con Concienciado Santos? Disculpe la expresión, Jaime, para joderlo a Jorge Glass tuvieron fuerza suficiente y se olvidaron de Odebrecht. Pero mire, doctor, este presidente que tenemos ahora, en ese tiempo tenía aspiraciones a llegar al poder. Era uno de los que también arengaba en ese juicio político. Era el que acusaba siempre a través de los medios y decía de los supuestos corruptos, que hasta el momento no hay ninguna prueba de que Jorge Glass, yo no tengo por qué defenderlo a Jorge Glass, pero bueno, yo no he visto una prueba donde él tenga dinero mal habido. Totalmente de acuerdo, Jaime. Y aún más, la debacle de este gobierno, de esta administración, que quiere usted la expresión, ese día se jodió Ecuador. ¿Cuándo? Cuando el presidente Lasso no honra la palabra firmada. Un acuerdo de gobernabilidad es inteligente, es necesario, claro. Tenía el mejor acuerdo de gobernabilidad posible con UNES y con el Partido Social Cristiano. Sí, pues no respeta la palabra. Una señora que compraba empanadas a $150 con la señora Johnny. Yo no sé la calidad de los asesores, pésimos asesores políticos ha tenido el presidente Lasso. Ese día se jodió Ecuador, fue la debacle. Porque un pacto de gobernabilidad es, señor, usted me ayuda y yo lo ayudo. Yo no voy a ceder a lo que usted me pida si no es justo. No me pida lo que es justo, ni siquiera me lo mencione. Yo lo hago. Ese día se equivocó. Y estas son las consecuencias que las está pagando. Porque dijo bien el otro día, Jaime Nebot, en una intervención brillante para Argentina, dijo, cuando le preguntaron algo, dijo, ¿qué credibilidad merece una persona que ni siquiera honra lo que escribe? Nada más. Sí. Doctor, quiero agradecerle, doctor, por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. No, de pronto no estuvimos de acuerdo en algunas cosas o en muchas, y con Carlitos tampoco, pero hay que criticar para construir, Jaime. Ese es el siempre. Así es. Yo digo, con pruebas haga todo lo que quiera, sin pruebas acepte que no las tiene, pero no, aquí van los votos y tienen los 92, adiós, chao. No sé si tengan mejores días o tengamos todos mejores días, porque los mejores días son para todo el país, no para los tres que estamos aquí. Después conversamos para el tema del libro. Bueno, vale. Por supuesto que sí. Ya está el libro, ¿no? Está saliendo estos días. Es una publicación mía, mi hijo mayor en Derecho Procesal Penal, en 2 tomos de 1024 páginas entre los 2 tomos. ¿Cómo se llama el libro? Manual de Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación. Que preguntar, cómo valorar peritaje y demás. Me gusta. Es mi hijo mayor en ese tema. Así que vamos para adelante, Jaime. Gracias.